dice que simplemente Jesús no es Dios grande, como el Dios con D mayúscula. Ellos toman esto y no traducen esta porción bíblica como un Dios, como si este verbo fuera un Dios más de los muchos dioses paganos. Pero quiero decirte que eso es un concepto erróneo, porque la palabra utilizada aquí es la misma palabra que él inició diciendo que en el principio ya existía este verbo. Y es la misma palabra que utiliza el autor Moisés en el libro de Génesis diciendo que él era Dios, el creador de los cielos y la tierra. Entonces, en la misma palabra, hermanos, que aparece en Juan 1, aparece en Génesis 1, que es el creador de los cielos y la tierra. Algunos han considerado eso, hermanos, erróneamente. Hay otro concepto que quiero explicarte, que es muy importante. Dentro del mismo cristianismo hay diferentes denominaciones. Entre ellas hay unos que son los modalistas, el modalismo. ¿Alguna vez escuchado ustedes eso? Me gustaría explicarte. Un modalista ve a Dios como una persona en vez de tres personas. Él cree que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son simplemente diferentes modos o formas de la misma persona divina. Según el modalista, Dios puede cambiar entre las tres personas manifestadas. En otras palabras, para ellos la Trinidad no existe, es un Dios manifestándose de tres formas diferentes. Pero eso no fuera conclusivo, porque si decimos eso, entonces Jesús ya no es Dios. Pero la palabra de Dios nos habla con claridad que Jesús es el Dios eterno. ¿Está conmigo en Juan 1 todavía? En el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. ¿Sí miran el énfasis del autor? No era como Dios, era Dios. Juan quiere dejar muy en claro, iglesia, que el Dios a quien tú y yo adoramos es el Dios creador de los cielos y la tierra. No pasemos por alto algo tan importante, una frase tan poderosa, porque a veces decimos, Dios, Jesús es Dios. Así, ya lo dijiste como 1000 veces, ya cállate, casi dices, ¿no? Hermanos, no pasemos por alto esta frase tan poderosa. Decir Jesús es Dios, es decir, que Él es el creador eterno de los cielos y la tierra. Colosenses 2, versículo 9 dice de la siguiente manera, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en quien, en Él. Jesús posee todos los atributos divinos, la completa deidad. Jesús es el soberano, omnisciente, omnipresente, omnipotente Dios. Él posee todas las características de Dios. No podemos reducir a Jesús como un gran maestro. No podemos reducir a Jesús como un gran líder religioso. No podemos reducirlo a un gran hombre o a un gran ejemplo, a un gran hijo o a un gran evangelista o profeta. Jesús es sobre todos estos títulos y verdades. Él es el eterno Dios manifestado en la carne. Y es lo que está diciendo el autor. El autor dice, Jesús es Dios, no es como Dios. Fue el Dios eterno que se humilló al hacerse hombre. Fue el eterno Dios, amada iglesia, que se limitó y vino al tiempo, a lo limitado. Fue el Dios santo y perfecto quien se encarnó para cumplir la ley por nosotros. Ahora yo te pregunto, ¿por qué era necesario que nuestro Salvador fuera Dios? ¿Por qué es que nosotros hacemos tanto énfasis en la divinidad de Jesús? Porque si Jesús no fuera divino, usted y yo estuviéramos condenados. Amén. No los oigo convencidos. Ustedes hubieran sus pecados muertos todavía. Toda la humanidad, la raza humana, sin excepción, está infectada por el pecado. Un ser humano pecaminoso no puede salvar a otra persona de su misma condición. Solo uno más allá del tiempo y espacio que viene afuera de nosotros, solo uno tan santo y perfecto como Jesús es capaz de salvarnos de nuestra condenación debido a nuestro pecado. Entonces, ¿qué es Jesús? Jesús es Dios. Jesús es el creador de los cielos y la tierra. Cuando hablamos de la gran comisión en Mateo 28, cuando dice el Señor que los bauticen en el nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo, es otra gran manifestación del Dios Trino, el cual a veces pasamos por alto. Porque cuando los manda, dice, a bautizarlo, dice, vayan
y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todo lo que he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué yo está hablando? Está hablando en singular. ¿Por qué? ¿Acaso no son Dios en tres personas? Sí, pero es un solo Dios que tiene una sola esencia, pero que son tres diferentes personas. Por eso que Jesús, cuando habla de sí mismo, Él se refiere a sí mismo como Dios fuerte, como el Alfa y el Omega. Jesús mismo se da esos títulos porque Él es divino. Jesús mismo se atribuye los dones y las cualidades y los atributos que solamente le corresponden al Padre. Porque Jesús es más que un ser creado, Jesús es Dios mismo. Quiero decirte, iglesia, de que el Jesús no nomás es el creador de todas las cosas, sino que es el medio por las cuales todas las cosas fueron formadas. Vayan conmigo a Juan 1. En el versículo 1. ¿Estamos conmigo todavía esta mañana, iglesia? Amén. Juan 1, en el versículo 3. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él. ¿De qué forma es que Cristo creó todas las cosas? Mucha gente dice, bueno, ¿cómo es que Dios creó las cosas? ¿Qué herramientas utilizó? Aquí hay una palabra muy interesante que es una palabra griega que significa ex nihilo. No quiero confundirlos, pero quiero explicarles qué es esta idea. Es una frase en latín que significa de la nada. Dios no usó ninguna herramienta humana. Dios mismo, Jesús, fue la herramienta que el Padre utilizó para que todas las cosas llegaran a existir. No formó el mundo de materia preexistente. Otros consideran que aún existe la evolución, que Dios tomó un par de células que ya existían y de esas creó todas las cosas. No había materia preexistente. No hubo una máquina, iglesia, para formar universos. ¿Ok? Amén. No existían martillos celestiales. Ok, no quiero dejaros un claro porque si estaba confundido. El único poder que Dios ejercitaba en la creación del universo fue a Cristo Jesús como la herramienta de que todas las cosas llegaran a existir. Wow. Que es cuando el Padre dijo, hágase la luz, era Cristo tomando esa palabra y haciéndola posible. Eso es Jesús, a quien tú y yo adoramos. Entonces, cuando hablamos de Jesús, no hablemos de Él como una persona ordinaria, hablemos como el único creador y el único poderoso para poder lograr aquello que el Padre hablaba. Cuando el Padre hablaba, Jesús ejecutaba y el Espíritu Santo sostenía. Amén. Ese es el Padre Trino obrando en la creación. Escucha lo que dice Hebreos 1, 2 y 3. En estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. ¿Por quién lo hizo? Por medio de Jesús. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, nos dice el autor de Hebreos. Solo existen dos categorías, amada iglesia, el creador y la creación. Y ahora yo te hago una pregunta, ¿por qué es que fuimos creados? Hemos hablado de estos importantes conceptos, pero el autor nos dice que hay una cuarta cualidad que quiero que observes en esta mañana, y ella es esta, que en Él estaba la vida. Versículo 4, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron, dice el autor de Juan. ¿Por qué es que el Padre llevó a cabo la creación del universo? Vivimos en una época egocéntrica que la gente contesta esta pregunta diciendo, bueno, Dios nos creó para salvarnos. ¿Ha escuchado usted eso? Dios nos creó para salvarnos. O Dios nos creó para que nosotros le adoráramos. Sí, es cierto, Él nos creó para adorarlo, pero ese no era el sentido o el objetivo primordial, porque Dios no ocupa que nadie le adore, Él es Dios. Dios no necesita salvarnos, porque estás hablando que el propósito central eres tú. Y quiero decirte, amada iglesia, que tú no eres el motivo por el cual el mundo sigue rodando, que a veces pensamos que el mundo se trata de nosotros. ¿O acaso no? Queremos hacer todo de nosotros. Pensamos que nosotros somos el objetivo de Dios. Yo soy el amado, el ungido. Amada iglesia, no se trata de ti, se trata de su gloria. Y por eso es que Él creó las cosas.
Dios hizo las cosas porque en Él habitaba la vida, dice el texto. En Él estaba la vida. En otras palabras, había tanta vida en Cristo, porque Él es el creador, que de Él mismo salió la vida. Como que Él estaba tan rebosando el vaso, quisiera tener otro vaso aquí, por eso no quiero ser cochinero, que de esta agua que estaba tan llena, cuando le echas poquita más, ¿qué pasa? Rebosa. Jesús está tan lleno de vida, que de Él mismo salió vida. Porque Él es la vida. Él es el origen de la vida, es lo que está diciendo el autor. Él es el origen de la vida. La luz en las tinieblas, hermanos, dice una frase en mi versión, no sé cómo lo dice tú, dice, las tinieblas no la comprendieron. Me gusta más la versión de la Reina Valera. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Me gusta más eso. Eso de hecho es más correcto, porque las tinieblas jamás podrán prevalecer contra la luz de Dios. Entonces, cuando hablamos de la creación, hablamos de que Jesús es eterno, que Jesús estaba en comunión con el Padre, que Jesús es Dios, pero también Jesús es autoexistente. Jesús no nos creó por necesidad, Dios no tiene ninguna necesidad, ninguna deficiencia o inseguridad de que ocupa compañía de alguien más. Quiero decirte que Dios no tiene tus prejuicios. Amén. Amén. Dios no tiene prejuicios de soledad. Dios no ocupa compañía, ya tiene compañía en el Dios Trino. Entonces nos creó porque somos la abundancia de su vida. Somos la abundancia de su gracia y de su poder. Pero también Él es la luz que vino a alumbrar a la oscuridad. Escucha lo que dice el escritor. Él es la luz que brilla en las tinieblas. ¿Estaba la pantalla disponible, mis hermanos? Gracias. Quiero hablarte sobre 3 características. Sé que se me está acabando el tiempo, pero quiero que miren las características que tiene una luz. La luz tiene 3 características. La luz era necesaria para ver y conocer. ¿Acaso usted puede ver sin una luz? Claro que no. Yo lo he probado. Me levanto en la madrugada porque está dormido el niño y está todo apagado. Y me levanto y saco un piedra y empiezo a rechinar un poquito el piso porque vamos poniendo, yo creo que uno nuevo. Voy caminando así. Y despacito, creo que no se va a levantar, hermano, y me caí con la chancla. La luz es necesaria para ver, amén. La luz es pura y lo demás no se puede contaminar, porque la luz no es contaminada, penetra. La luz lo penetra todo y nada se le puede esconder. Esas son características de la luz. Cuando Jesús dice que Él es luz, Él está diciendo que Él es necesario para poder ver la vida, que Él es puro y no se puede contaminar, y que Él penetra la oscuridad cuando todo está oscuro. Él es la luz que alumbra la oscuridad. Ese es nuestro Dios. Él es de su esplendor, de su gloria, que toda la tierra está llena de su gloria. ¿Tú sabías que el Dios mismo es el alumbrar en el cielo? No hay sol en el cielo, porque Él es la luz del mundo. Él es la luz que alumbrará los cielos y la tierra. Él es esa luz. Ese es el Dios quien tú y yo adoramos. Y cuando hablamos de esta luz, debemos recordar que Él penetra en el mundo actual con su luz. Y ahora quiero decir cómo es que Él utiliza la luz. Él utiliza a sus sujetos, a sus siervos, a sus esclavos para penetrar en un mundo que está en oscuridad. Y para que el hombre pueda venir a la luz verdadera, el cual es nuestro Señor Jesucristo. Quiero recordarte, iglesia, que tú vives en un mundo oscuro. Y aún vive la misma oscuridad que Cristo vino a penetrar, hoy está más oscura que nunca. Hoy en día hay más oscuridad que en cualquier otro tiempo de nuestra historia humana. Pero quiero recordarte que el Dios en quien tú y yo creemos sigue siendo luz que penetra la oscuridad. Que cuando haya oscuridad, su poder es suficiente para penetrar cualquier oscuridad y alumbrar cualquier cuarto. Ese es nuestro Dios, el cual tú y yo debemos de servir. Pero yo quiero hacerte una pregunta y quiero que realmente la analices en esta mañana. Vamos. Si Jesús es antes de todas las cosas, si Él tiene comunión con el Padre, y si Él es Dios, ¿cómo debes de responder a eso? ¿Tú crees en estas 3 cosas? ¿Cómo debes de responder? Quiero darte 3 cosas que tú debes de llevarte en esta mañana y vivirlas. En primer lugar, si Jesús es nuestro creador, entonces debes de obedecerle. ¿Cuánto dicen amén eso? Si Él es tu creador, tú te debes a Él.
En segundo lugar, si Jesús tiene comunión con el Padre, debes acudir a Él y confiar en Él. Porque Él es Dios, tú puedes abrir y directamente a Él, porque Él tiene comunión con Dios, porque Él es Dios. Y en tercer lugar, si Jesús es Dios, debemos rendirnos a su señorío, porque Él es Señor de la tierra, porque Él es Dios y seguirá siendo Dios, y un día vendrá a vencer de la oscuridad por siempre y para siempre. No te preocupes, amada iglesia, esto no va a durar mucho más. La oscuridad prevalece por un momento, pero como dice el salmista, la mañana viene pronto. Y yo considero que esa mañana es Cristo Jesús. Y Él vendrá a alumbrar la oscuridad. Y vendrá muy pronto, amada iglesia. Pero por mientras Él te ha dejado a ti para hacer resplandecer su luz. Sé luz donde tú, Dios, te ha puesto. Sé luz. Estos no son conceptos teológicos nomás para inflar tu mente y tu conocimiento. Eso es para retar tu teología y para cambiar tu caminar. Es para que sepas quién es Dios y al conocer quién es, vivas en luz de quién Él es. En una ocasión había un campesino a quien se le dejó una herencia muy grande por un abuelo que él tenía. Le dejó una estate, una hacienda. La hacienda era grandísima, pero él nunca supo de esta herencia. Pasaron los años, las décadas, y en una ocasión, en un papel perdido, se dio cuenta que una hacienda muy conocida en su comunidad a él le pertenecía. Y cuando se dio cuenta que esta herencia que le dejó su abuelo le pertenecía, se dio cuenta que esta lugar, esta hacienda, era la hacienda donde se tenía el negocio más grande, era la cantina más grande de la comunidad. Y en el escrito de que dejó su abuelo cuando le estaba heredando la tierra, le dijo que él quería que su nieto, quien era el campesino, hiciera de esas tierras un campo misionero. Esa era la voluntad del abuelo. Pero como él no sabía que él era el heredero legítimo de esas tierras, alguien abusó de esas tierras y lo convirtió en un centro de cantina para los borrachos. Al darse cuenta de tal grave cosa, él fue a la corte y demandó que se le devolvieran las tierras al cual a él le pertenecían. Y después de muchos años y de muchas peleas, el juez determinó que esas tierras legítimamente le pertenecían a ese humilde campesino. Y ese día llegó a las tierras y años pasaron y él empezó a quitar, a destruir, a limpiar. Y un día ese cantinero se volvió en un centro misionero, porque esa era la voluntad del abuelo de él. Yo quiero recordarte que el que tiene tus derechos de tu vida es el creador de los cielos y la tierra. Y tú has vivido pensando que tú puedes hacer de esa tierra lo que a ti te venga en gana. Pero Dios en esta mañana te recuerda que Él es el creador de los cielos y la tierra y Él tiene los derechos legítimos de tu vida. Y Él te viene a recordar que dejes de vivir para ti y hagas de tu vida un centro misionero para el mundo, para que el mundo conozca a Cristo y se pueda arrepentir para Él. Yo quiero recordarte, iglesia, que tu vida es importante, pero que tú no eres tu propia persona. Tú fuiste comprado a precio de sangre y Dios te ha llamado a ti y a mí para ser una luz en un mundo oscuro. Que cuando todo mundo tenga oscuridad, tú hagas resplandecer la luz del Evangelio para que el pecador venga a sus pies y que el mundo pueda ver un poco de luz, porque esa luz es la luz de Cristo. Que Dios te ayude, iglesia, para que tú hagas resplandecer al Señor mientras Él venga por segunda vez. Padre, yo te ruego en este momento, Dios, que ayudes a tu iglesia, Padre. Hemos vivido para nosotros, Señor. Hemos vivido como si nos fuéramos propios, Padre. Qué ignorantes somos, Padre. Viviendo como si nuestra vida es nuestra. Pero, Padre, tú eres Dios, Señor. Tú eres el creador de los cielos y la tierra a través de tu Hijo Cristo Jesús. Y Jesús es Dios encarnado que mandaste para salvar a pecadores como nosotros, Dios. Yo te ruego que tu iglesia en esta mañana sea recordada, Señor, que tú eres el dueño de sus vidas, Padre. Y que si a ti te decimos Señor, tú tienes señorío sobre nuestras vidas, Padre. Recuérdanos esta historia de este campesino, Padre, que recobró aquellas tierras que su abuelo le había heredado para poder hacer un centro misionero, Padre. Tú nos has llamado a nosotros, Dios, para hacer tu voluntad mientras vengas por segunda vez.
Es por eso que yo te ruego, Padre Espíritu de Dios, que en este momento traigas convicción a tu iglesia, Señor. Ayúdanos a dejar de vivir para nosotros y a rendir nuestras vidas en servicio a ti, Señor, para poder ser luz en un mundo tan oscuro, Padre. A ti vamos a dar gloria y honra hasta que vengas por segunda vez, Padre. En el nombre de Jesús. La iglesia dice, póngase de pie, vamos a adorarle, Señor, iglesia.